Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy jueves sacerdotal, estamos celebrando hoy 18 de abril. 18 de abril es el penúltimo jueves del mes. 18, el próximo sería 20, 25 y se cerraron los jueves de este mes de abril. Bendiciones a todos, a todas en este día 18. Que el Señor los colme de gracia y fortaleza. Estamos celebrando a San Francisco Solano, misionero en el año 1610. Bendiciones a todos los franciscos, a todas las franciscas que el Señor nos regala en su haber. Que sean muchas bendiciones los cumpleañeros, que sean muchas bendiciones a los hermanos que llevan ese nombre. Que el Señor los colme de gracia y fortaleza. Escuchamos este canto en este día de la vida de los santos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Francisco Solano, misionero en el año 1610. Francisco Solano, llamado taumaturgo del Nuevo Mundo por la cantidad tan numerosa de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en el año 1549 en Montilla, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por sus habilidades de poner paz entre los que peleaban. Cuando había algún duelo de espada, bastaba que Francisco corriera donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más porque hicieran las paces. Estudió con los jesuitas, pero entró en la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco de Asís. Los primeros años de sacerdocio se dedicó a predicar con gran provecho al sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscados ni de elegancia.
pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero Fray Ventura se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió, y ahora es santo también. Luego se contagió también Francisco, creyó que ya le había llegado la hora de partir para la eternidad, pero luego de la manera más inesperada quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios le lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles que la primera. Misionero en Sudamérica. Pidió a sus superiores que lo enviaran a misionar a África y no lo fue aceptada su petición. Pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí fue enviado Francisco a extender la religión en estas tierras y fue una gran alegría para su corazón. Sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra la roca frente a Panamá y se partió en dos. No había sido una embarcación para volver a la tierra firme y el misionero prefirió quedarse allá en esos escollos de los esclavos negros que él había venido destruyendo durante el viaje, y acompañarlos hasta que llegaran a otra barca a salvarlos, y aprovechó esos 3 días de terror y de peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. Las pequeñas embarcaciones los llevaron a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligro. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podían clamarlo era la intervención de San Francisco. Cuando había peleas, lo único que hacía era caso para dejar de pelear era el padre Solano Francisco. Al fin lograba que un barco lo recogiera y lo llevaron a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando especialmente a los indios, pero su viaje más largo era el que tuvo que hacer a pie con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán, Argentina, hasta el Pampas y la Choca paraguaya. Más de 3000 kilómetros sin ninguna comodidad. Solo confiaba en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendía todo admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de los indios, aún más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecía increíble. Dios les había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de los oyentes. Fray Francisco llevaba a las tribus más guerreras e indómitas, aunque al principio lo recibían al son de batalla. Después de predicarles unos minutos con el crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a echarle en un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. El Jueves Santo estaba el santo predicando en La Rioja, Argentina, y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar la población. El peligro era sumamente grande. Todos se dispusieron a la defensa, pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y le colocó frente a los guerreros atacantes. Y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma,
y los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía muy alegre a sus siguientes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordaban el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegre. Se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando y riendo hasta bailando en honor del Señor Jesús. San Francisco Solano, misionero por más de 14 años en la Chaco, paraguayos por Uruguay y el Río Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. Un día, en el pueblo llamado San Miguel estaba un toreo y el toro feroz se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por la calle. Llamaron al santo a este que se enfrentó calmadamente al terrible animal y la gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco y le lamía la mano y dejaba llevar por él a otro lado del corral. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalitos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente y luego una voz suya salía por los aires revoloteando, tantas cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de sus superiores, los últimos años la pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima, predicando y convirtiendo pecadores. Entraba en la casa de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llegaba a los jugadores al templo. En los teatros y plenas funciones inmorales hacía suspender las presentaciones y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores, y en plena plaza predicaba a pueblos anunciando terribles castigos de Dios si se seguían cometiendo tantos pecados, y estos concedían muchas conversiones. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. La gente quisieron salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y nada malo sucedió aquel día allí. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió años después. Llegó un terremoto, destruyó el templo todo alrededor, y el único sitio que quedó sin que la pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo del año 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad, y el 14 de julio una bandada de pájaros entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: que Dios sea glorificado, y expiró. Desde lejos la gente vieron una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano pide a Dios muchas bendiciones para América. Bueno, pues ahí tenemos esta imagen de Francisco Solano, que era de España y se quedó aquí en Sudamérica haciendo la labor de esta grande bendición que el Señor nos da hoy, 18 de abril. Bendiciones a todos los que por ese nombre llevan, a todos los que en ese nombre viven la gracia del Señor. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos regala. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús
dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. A ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí, y no es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy en la palabra de Dios, que el Señor nos regala su presencia santa y gloriosa, me hace pensar que cada uno de nosotros que nos levantamos en esta hora de la mañana, por supuesto yo llevo más de 3 horas en pie, son como por eso de las 7 a las 5 de la mañana. Nadie se levanta para hacer el mal. Todos nos levantamos para la cometida de trabajo y hacer el bien correspondiente a las labores de este día. Nadie se levanta para tener acoso o acecho a las cosas oscuras y maldades. Todos tenemos un caminar. Ese bien que te hace levantarte, llamado trabajo, llamado deberes, llamados obligaciones, pues son parte de la obra de Dios, que nos habla el Señor, nos habla, dice por eso: nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Entonces el Padre nos atrae a esas obras que muchas veces nosotros vamos anteponiendo de Dios, porque tú vas a tu trabajo pero ya no llevas a Dios, tú vas a tus deberes pero ya no llevas a Dios. Qué bueno sería que llevaras a Dios en ese trabajo que Él te regala, en esos deberes que Él te compromete, en esas obligaciones que Él te inmiscuye. Entonces, día a día que tú y yo miremos que es bajo la obra de Dios esta bendición, es por consiguiente mirar que estamos haciendo su voluntad. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Entonces, día a día que tú y yo hacemos la voluntad de Dios y vamos poniendo la obra de Dios. Fíjate, hay gente que dentro de una pastoral dice: es que nosotros dimos la caridad, dimos estos víveres, dimos estas despensas, dimos estos insumos, pero no llevaste a Dios. Y al momento de dar lo que diste, no lo llevaste. Y aquí hay esa situación de mirarnos siempre que debemos de llevarlo delante. Algunas gentes vienen, hacen su apostolado, hacen su misión, hacen su formación, pero se mira que no llevan a Dios porque muchas veces llevan una situación un poco compleja de una estructura de formación y se exigen la formación, pero no se miran enfrente de Dios. Se exige la estructura del sacramento como un cumplimiento, pero no se miran cerca de Dios. Entonces, el ser atraído por Dios es venir con esa reverencia, venir con esa solemnidad, con ese espíritu. Ser atraído por Dios es recordar que vienes a encontrarte con la suprema gracia de su presencia bendita de nuestro Padre Celestial. Ser atraído por Dios es encontrarte con sublime reverencia ante su magnificencia de amor. Por eso, hoy te pido que mires, que estoy seguro que no te levantaste para el mal, te levantaste para hacer la obra de Dios. Bueno, pues hoy te exhorto a que abras tu corazón y todos serán discípulos míos, dice el Señor.
El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Con ese pan de la vida tú y yo nos estamos nutriendo y tú y yo nos estamos compartiendo. Qué hermoso es ver que ese pan de la vida es la relación que tú y yo podemos mantener sana, una comunicación sana, una comunicación que nos vaya encauzando a comunicarnos visual, verbal y dentro de nuestros gestos, una comunicación que vamos expresando corporalmente, una comunicación correspondida, donde va generándose ese pan de la vida. Así que hoy en este día de jueves sacerdotal, que estamos en nuestro penúltimo jueves del mes de abril, te invito a que nos miremos en ese pan, que seamos parte de ese pan. Hay una frase que el Señor nos regaló hace un buen tiempo aquí, y nos dice el Señor, que seas pan dulce en la boca amarga de los demás. Que seas pan dulce en la boca amarga de los demás. Y hoy te invito en un momento al Santísimo Sacramento del altar. Y dentro de ese momento, a las 9, inmediatamente a las confesiones para estar en relación con Jesús. Así que hoy te exhorto a tener ese Espíritu de Dios. Quiero platicarte también un detalle de la primera lectura, que miramos a un etíope, alto funcionario de Candace, de tesorería de Candace. Este etíope que se quiere incluir. El término inclusión está bien trajinado últimamente, porque cuando alguna persona quiere ser incluida sin conversión, sin cambio. Y aquí escuchamos que este alto funcionario etíope tiene ese espíritu de leer el profeta Isaías, y en la lectura del profeta Isaías se siente él cautivado y se está incluyendo con el espíritu de cambiar, de mirarse en un cambio, de mirarse en una gracia de bendición. Cuando el etíope lee y lee y lee, y se acerca Felipe el diácono, no Felipe el apóstol, se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice específicamente el diácono, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Hermoso sentido de este humilde etíope, porque cuando se acerca a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre no lo desaira. ¿Y tú quién eres para explicarme? Siendo de alto funcionario, siendo un real funcionario, aunque tenía dos dificultades. Era un esclavo eunuco, que significa rebajado en su naturaleza varonil, y era por consiguiente un extranjero, un extraño, que no tienen derecho a caminar con la conversión de ser en la fe. ¿Por qué? Porque era muy tradicionalista el pueblo de Israel, que nada más era dedicado a la salvación del pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto miramos que se incluye, ese término incluir es excluir, incluir, que hoy está muy bien, ¿cómo se llama?, trajinado. Pues aquí el hermano se incluye con la naturaleza de la conversión, del cambio. En esa naturaleza el Señor nos habla de su presencia santa y gloriosa. Así que lo lee, lo explica Felipe, explica, llega a un lugar donde hay agua y le dice el funcionario, ¿puedes bautizarme? Y dice, basta que creas que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es el Señor. Entonces, incluirme implica una conversión, implica un sostenimiento de lo que me vas a dar. Y yo lo sostengo, y esa bendición es lo cual ahora tenemos que mirar el pan de vida, que nos implica incluirnos, pero compartirnoslo, ser esa parte del alimento para los demás, y ser esa parte del alimento que tú serás para mí y que tú serás para los demás,
un alimento constante y continuo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Feliz jueves sacerdotal. En un momento nos vemos en el Señor con su presencia santa y gloriosa. Aquí te presento la imagen de mi Señor y la otra imagen de mi Señor. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Feliz jueves sacerdotal.